Melodías que levantan banderas. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. Bueno, una canción considerada en 2011 por un grupo de científicos como la más pegajosa en la historia de la música popular. Además de ello, es un himno que celebra victorias. No solo se utiliza cuando gana algún equipo, un campeonato de fútbol, de atletismo, de lo que sea, triunfos personales, uno también utiliza We Are the Champions. Te suena de fondo. Exactamente. Pero para hablar de cómo esa canción se ha convertido en el tiempo en un himno, tenemos en el estudio a Reimer Carreño. Él es especialista en música, creador de la cuenta @Cultura Musical. Bienvenido, Reimer, ¿cómo estás? Bienvenido, es un gusto recibirte además en el estudio. Gracias, Lila, gracias, Adriana, un placer compartir con ustedes, con su audiencia. Y bueno, para hablar de un tema tan icónico como We Are the Champions, de la banda Queen y del legendario Freddie Mercury, que encierra tantas historias, anécdotas y curiosidades. Bueno, podríamos decir que a principio ese tema se creó para incluirnos en el icónico álbum Una Noche en la Ópera, que es donde sale Bohemian Rhapsody, pero Freddie Mercury no quiso incluirlo en el álbum y lo guardó para incluirlo 2 años después en el álbum News of the World, que es Noticias del Mundo. No se equivocó porque Bohemian Rhapsody hizo su parte en el álbum Una Noche en la Ópera y We Are the Champion hizo su parte en el álbum News of the World. Pero también hay otro dato curioso, que únicamente We Are the Champion no fue el único éxito de ese álbum, sino que viene muy junto de We Will Rock You. Casi que es el mismo surco, porque una vez que termina We Will Rock You, que también es casi un himno, como We Are the Champion, suenan pegaditas. Y en los conciertos también, en los recitales también la tocaban, pero a la inversa. ¿Pero qué tiene este tema que tuvo la capacidad de convertirse, más allá de un éxito musical, en un himno de las victorias que trasciende incluso el ámbito deportivo, como decía Adriana? Es que el tema, cuando Freddie lo escribió, pensó en el fútbol y en el Manchester United. Lo que pasa es que él no declaró eso para no encasillar el tema únicamente en esa localidad y a ese club. Entonces, pero posteriormente, al pasar los años, él dijo que lo hizo para ese equipo. El tema a principio no tuvo una buena acogida por el título que tenía de We Are the Champion, como que si estuvieran alabando ellos mismos. Ellos tuvieron que dar declaraciones de que el referirse a que somos los campeones se referían a ellos y a sus seguidores y fanáticos, porque lo tomaron como algo arrogante. Aún así eso no impidió de que el tema lo tomaran como un himno en cualquier deporte, porque no es nada más en el fútbol, como lo está diciendo Adriana, en logros personales. Y We Will Rock You también es un tema que también lo coloca mucho en Bueno, que además tiene la particularidad de que la gente, las palmas, o sea, esa entrada con las... Claro. We Will Rock You tiene esa entrada con las palmas que hace que todo el mundo la escuche y mínimo el que menos mueve un pie. Y en el álbum suena primero We Will Rock You y después suena We Are the Champion, pero en los conciertos, cuando ellos cerraban, tocaban primero We Are the Champion porque es una canción más lenta, más emotiva, tiene esos aires operísticos y de gospel que tenía Bohemian Rhapsody, y una vez que terminaba We Are the Champion cerraban con We Will Rock You, que es el que la gente corea muchísimo. Así. Que por cierto, Reimer, hablabas de Freddie Mercury decide componerla para el Manchester United y dice lo siguiente: estaba pensando en el fútbol cuando la escribí, quería una canción de participación, algo a lo que los hinchas pudieran aferrarse. Por supuesto, le he dado más sutileza teatral que un cántico de fútbol ordinario. ¿Por qué crees que lo traslada 2 años después a otro álbum y no lo deja con Bohemian Rhapsody? Ya sabía Freddie Mercury que el Bohemian Rhapsody también iba a ser un himno. Un himno, y claro, y de hecho cuando tú escuchas We Are the Champion, tiene esos aires operísticos y de gospel que tenía Bohemian Rhapsody. Hizo bien en guardarla porque Bohemian Rhapsody fue un éxito y iba a quitarle, le hubiese quitado un poquito a lo mejor de importancia al tema de We Are the Champion, porque Bohemian Rhapsody también es uno de los temas más icónicos de Queen. Y estamos hablando además de un álbum del 77, una canción que desde entonces
no solo se mantiene y tiene vigencia, sino que quizás hay pocos temas que han logrado 46 años, insertarse también en el ámbito, para hablar, por ejemplo, del caso deportivo, como estos, que sean una fija, una máxima, sonando en los estadios, en las finales de cualquiera que sea la disciplina. Y fíjate que también hay otro dato curioso, que cuando Queen realiza la gira en Sudamérica para principios de los años 80, ellos visitaron Argentina en el año 80, 81, y cuando tocaron ese tema fue la locura. Todos sabemos cómo son de eufóricos ese público argentino. Y era porque Argentina era el campeón mundial en ese entonces. O sea, ellos sí eran los campeones. Exactamente, entonces el tema cobró más significado cuando ellos cerraron ese concierto, porque el tema en sí tiene muchas anécdotas. Ha sido usado en muchas campañas publicitarias, de marca, lo han tomado también para soundtrack de películas. ¿Y por qué el Manchester no se lo ha agarrado? Bueno, es un himno, tiene que haber sonado en muchas de sus victorias, porque al final esos ingleses, lo que es de ellos, bueno. Claro, pero me llama la atención, o bueno, no sé, a lo mejor por desconocimiento, si de verdad el Manchester United, ya que lo compone en su honor Freddie Mercury. Freddie Mercury no es pelusa, no es tontería poder decir que un tema de Freddie Mercury, de la legendaria banda Queen, está inspirado precisamente en tu club. Yo me habría adueñado de eso. Sí, bueno, seguramente ellos deben tener conocimiento, pero también deben haberlo colocado en sus victorias en algunos títulos sabiendo, ¿no? Ahora, ¿cuán importante es la figura de Freddie Mercury y lo disruptivo e innovador que resulta su incorporación a esta banda Queen? Bueno, yo creo que Freddie Mercury, parte de ser una figura tan controversial, fue el frontman, sin duda alguna, de Queen. No solamente por su manera de actuar en el escenario, sino de la forma en que componía, la calidad vocal que tenía Freddie, que incluso cuando muere Freddie es un sitio que nadie ha podido ocupar. Solamente en una ocasión se habló, después de aquel histórico concierto tributo a Freddie. Freddie murió en el año 91 y en el año 92 se realizó el tributo a Freddie Mercury en el estadio de Wembley, donde convocaron más de 50 artistas y estuvo Metallica, Axl Rose, Elton John, Annie Lennox, el desaparecido David Bowie, George Michael, que interpretó Somebody to Love. George Michael se dice que era el apropiado para ocupar el puesto de Freddie. Que hoy lo ocupa Adam Lambert, este muchacho de American Idol que queda de segundo, pero además es muy teatral también. No solo tiene esa gran potencia vocal, sino el desarrollo en el escenario. Mira, decías en un momento que estaba en el mismo surco que We Will Rock You. Me imagino que te refieres al LP. Claro, al LP. Cuando hablamos del año 77, sin duda tenemos que acordarnos del vinil, ¿no? Y volviendo a lo de Adam Lambert, él también cantó el tema en la pandemia. Recuerden que en la pandemia muchos artistas y grupos, debido a ese largo año de confinamiento, tomaron sus propios temas y los volvieron a reversionar y cada quien en su casa tocaba. Bueno, Queen hizo lo mismo con Brian May, Roger Taylor y Adam Lambert cantaron We Are The Champion, pero le quitaron el We y le pusieron You Are The Champion, como un aliento de esperanza para los que estamos viviendo todo a nivel mundial. Que por cierto, ahora que mencionas a los integrantes, Brian May está igualito, solo que con el pelo blanco, y continúan haciendo música con esta incorporación. Con Adam Lambert en vivo, en directo, pero nunca han podido hacer temas nuevos. No, me refiero a que la figura de Freddie Mercury nunca se ha podido dejar a un lado, porque en los recitales incluso usan las imágenes de Freddie y hologramas de Freddie. Incluso hay temas que interpreta Brian May donde colocan la voz de Freddie y él toca la guitarra, como Love of My Life. Eso se ha visto mucho, porque una figura como Freddie es difícil que ese sitio lo ocupe otro. Aunque Adam Lambert lo hace muy bien, siempre han tenido que usar también, siguen usando la imagen de... Pero justamente a propósito de esa incorporación de Adam Lambert con las giras, el documental que se hizo para hablar de Queen con Adam Lambert y también la película inspirada en Freddie Mercury, eso ha permitido que nuevas generaciones también conozcan y haya fanáticos de Queen que nacieron hace apenas unos 20 años. El impacto que tuvo la película de Freddie Mercury, bueno, la discografía de Queen se elevó a unas ventas que batieron récords en todas las plataformas digitales
Y una prueba de ello, bueno, incluso el premio del Grammy y el Oscar que ganaron. O sea, que volvieron con más fuerza. Porque es que son temas tan icónicos que nunca pasan de moda y siempre se mantienen vigentes. Porque puede que duerman unos años, duermen en el tiempo, pero cualquier marca, cualquier figura pública, por lo menos Donald Trump tomó ese tema para su campaña y lo usó. Y Brian May se enteró de eso, hizo un comunicado donde él no había dado la autorización para que usaran el tema con fines políticos. Pero como todos sabemos cómo es la personalidad de Donald Trump, no hizo caso omiso y lo usó incluso cuando ganó en el año 2016, usó el tema también cuando ganó. Que por cierto, ya pareciera que el tema no tiene dueño, exacto, que es de todos. Eso es también lo mágico de Freddie Mercury y de todo Queen, que muchos de sus temas son himnos. Tú has nombrado varias veces We Will Rock You, pero hay que ver lo que ha sido, la canción que es como de liberación, I Want to Break Free, claro, para la comunidad LGBT. Claro, I Want to Break Free, el mismo Bohemian Rhapsody, Una clase de magia, tantos temas que tiene Queen. Que además hemos hablado mucho de Adam Lambert en Queen, pero también hay que hacer una mención especial a la interpretación de Rami Malek como Freddie Mercury en la película, en el que logra de verdad encarnar a este personaje que físicamente tenía unos rasgos tan característicos, los dientes precisamente de Freddie Mercury, la nariz y la manera de conducirse. Al principio, cuando se sabía que era el que él iba a interpretar, muchos lo ponían en duda por la estatura de él y por la fisionomía y la cuestión, pero lo llevaron y la actuación fue, tan buena que también creo que él ganó un Oscar por eso. Extraordinario. Entonces, Rami Malek, y las imágenes que lograron hacer en la película con el concierto de Live Aid en el que Queen se presentó y Freddie Mercury, además un derroche de talento en el escenario increíble en ese estadio. La cantidad de gente, se puede ver esa energía que transmitían canciones como We Are the Champions o We Will Rock You o todos esos temas maravillosos de Queen antes de la desaparición de Freddie Mercury. Sí, porque fue una de sus últimas presentaciones también y en un sitio tan emblemático como el Wembley. Pues ahí mismo se hizo, después de su muerte, un año después, el tributo a Freddie, donde tocaron todas esas estrellas que mencionamos hace un momento. Y fue incluso cuando cerraron el concierto, también cerraron con We Are the Champions. Que cada vez que vas hablando y vas narrando, se me van ocurriendo otros himnos de Freddie Mercury y todo, obviamente, Queen y Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. También no llega a ser tan himno como We Will Rock You, como I Want to Break Free y como esta que estamos escuchando de fondo, pero quizás es una canción inspiradora cuando estás corriendo, por ejemplo, o cuando tienes una meta o vas a lograr una meta, estás trabajando, la gente pone, quizás a veces en sus cuentas de Instagram, ese Don't Stop Me Now. Exactamente, Don't Stop Me Now y otros temas como tan icónicos como Una cosita loca llamada Amor, otro que muerde el polvo, Somebody to Love. Por favor, estás desbloqueando demasiados niveles. Porque además ocurre, la gente, y en otras ocasiones lo hemos hecho en el programa, hablar de esas bandas de One Hit Wonder, que son las bandas que solo pegaron una canción. Sí. En el caso de Queen es una categoría aparte, porque prácticamente todas sus canciones son un hit. Sí, son ya bandas legendarias y toman mayor protagonismo cuando un líder como Freddie Mercury se novata a tan temprana edad, con un talento y una puesta en escena como la que tenía él. Bueno, y se va meses, un año antes ya de cantar La Maravilla, que es el tema de Barcelona 1992, junto a, no sé si es soprano, Montserrat Caballé, no tengo claro si es soprano, pero también la potencia de la voz. Sí. La Maravilla, que es la presentación de ese video, da tantos mensajes la muerte de Freddie Mercury, no solo por la partida temprana, sino también la lucha contra el VIH, y es quizás la muerte de una estrella como esa la que genera conciencia para trabajar en pro de evitar que siga habiendo contagios. Es bueno señalar eso porque cuando Freddie contrae el virus, en ese tiempo no se tenía mucho conocimiento sobre y no le daban mucha importancia. Pero cuando empiezan a morir figuras públicas o figuras tan importantes del medio como Freddie, ahí fue cuando se tomó en serio de que sí estaba y había que tomar conciencia de lo que estaba pasando a nivel mundial con ese virus. Qué bueno, y justamente esa fue una de las razones de lograr esa participación a último minuto en el concierto de Live Aid
en el que prácticamente ya estaba cerrado quienes iban a presentarse en tarima, y logró Queen reunificarse y presentarse en Live Aid. Sí, con tantas estrellas. Ya después de ese concierto, John Deacon, que es el bajista, es el único que no permanece en la banda, se retiró, como decir, 1 o 2 años después de ese tributo, y más nunca regresó a la banda, y solo quedaron Brian May y Roger Taylor y Adam Lambert. Y otro que ha versionado el tema que estuve recordando fue Robbie Williams, que lo versionó para una película que se hizo de Heath Ledger, que era con temática medieval. Pero que es Casanova, no será. Pero bueno, ahorita la googleamos. Algo se llama algo de caballero, corazón de caballero, algo así, donde trata sobre un deporte de la época medieval. Uh-huh. Y no solo fue que incluyeron el tema, sino que Brian May y Roger Deacon formaron parte del videoclip, y el que toma el puesto de Freddie Mercury para hacer el tema es el nada más y nada menos que Robbie Williams, que para el año 2001 o 2002, era una estrella en el pop. Acuérdense que Robbie Williams en esa época estaba muy pegado en las listas. Entonces, es un tema que si uno sigue buscando, sigue consiguiendo muchas más curiosidades y muchas más anécdotas que encierran un tema tan icónico como We Are the Champions. Y sí se llama más. Corazón de Caballero, ya ¿sí? Googleando rapidito. Gracias por haber estado acá, Reimer Carreño, no solo hablando en este primer capítulo del seriado Canciones con Causa, Melodías que Levantan Banderas, no solo hablando de We Are the Champions como este himno que es de triunfo, de victoria, sino también de toda la discografía de Queen. Gracias, Reimer, por haber venido. Nos dimos un paseo ahí rapidito, por lo menos para... @cultura_musical, otro guión. @cultura_musical. Gracias, Adriana, gracias, Lida. Gracias a ti, por la invitación. Ya son las 10:41 de la mañana y a esta hora nos corresponde hacer